cómo te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Cáncer, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes, que en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí, señor. Sí me gustaría, si por favor te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos, mi querido y adorado Cáncer, ¿qué se presenta para ti? Vamos a ver qué hay. Esas energías, ¿cómo están? ¿Para quién va esta lectura? ¿Para alguien del pasado? ¿Para alguien del presente? ¿O para alguien del futuro? Vamos a ver, porque no soy yo quien decide. Son nuestros guías, ¿de acuerdo? Tus guías, mis guías, nuestros guías. Veamos, ¿qué hay? ¿Qué se presenta? ¿Qué tienen que decirte? ¿A quién vamos a dirigirle esta lectura? Con muchísimo cariño y muchísimo amor y respeto sobre todo. ¿Ok? Ajá. La intuición está allí antes que nada. Muy calladita o muy calladita esa persona, sí que te digo. Pero pareciera ser que ya como que ese martirio que pudo haber tenido esa persona consigo misma o por causa pues de muchísimos comportamientos en la relación, pareciera ser que ya como que se están yendo, ya como que de verdad ya no hay tanta amargura como podía haber habido, pudo haber habido antes. Se me enredó la lengua. Y sí que se ve que es una persona que dentro de todo pudo haber estado sufriendo, si se quiere un poco, pero muy callada, no dice nada, no te expresa, quizás a lo mejor ni siquiera quiere que te enteres. Es como dice, esta persona estaría como diciendo, la procesión se lleva por dentro. Y aunque sonría y aunque eche chistes o aunque lo que sea, pero por dentro la procesión está todavía con bastantes velitas encendidas. Sí, señor. Así que ahí sí veo esa energía que te está enviando esa persona como diciendo, yo no digo nada, pero yo por dentro sé mi cuento, sé lo que siento, sé cómo estoy, pero yo no digo nada. No voy a decírselo a nadie, nadie tiene por qué saberlo. Eso solamente es mi cuestión, mi problema. Ese es mi rollo, como dicen. Entonces, está como muy metidita consigo mismo o consigo misma y si es cierto, se ha desprendido un poco porque quizás a lo mejor esta ruptura le fue muy dura. Así que te digo, esta ruptura le ha pegado muchísimo y esto es un pasado. Esta persona le pegó bastante esa ruptura, aunque tú no lo quieras creer. Aunque se haya portado como se haya portado, esa persona de verdad está, de verdad, por dentro y ni cuenta te das. Mira, aquí el juicio ya le está hablando y le está diciendo que de verdad, por favor, ya como quien dice, termine de salir al ruedo y haga lo que tiene que hacer. A que alguien como que quisiera también, vamos a decir así, soltar de una buena vez todo. Veo y siento, presiento que tú dijiste, no te estoy viendo, mi querido Cáncer, como con unas ganas inmensas de volver con esta relación. Estoy viendo como que sientes que, como si dijeras, es que siempre es más de lo mismo. Es que es más de lo mismo. O sea, ya está, ya varias veces me lo ha dicho y es más de lo mismo. Sí es cierto que sufre y llora, lo sé, me llora, me sufre, me habla, me dice, me ruega, pero siempre termina en lo mismo o terminamos siempre en lo mismo. Entonces veo por un lado que la mezcla del juicio con el mundo invertido me está dando el colgado invertido, como diciendo, tú no vas a salir de ese cuadro. Tú ya diste tu última palabra, ya tú dijiste y se acabó. Así que esta persona ahora, imagínate, con la intuición y el diablo invertido, está como diciendo de verdad, todo se lleva por dentro y Cáncer no sabe cómo yo le quiero, a pesar de que yo me porte mal. Así mismo, con esa cachaza lo dice, pero yo igual la quiero o igual lo quiero.
a pesar de todo. Si se porta malito y es así como medio picaflor o picaflora, y igualmente se porta un poquito malito, pero dice que te necesita, que te quiere, que quisiera estar contigo otra vez. Así sea que de 2 meses nada más y después se vuelva a ir. Pero esa persona eso es lo que quiere. Y tú no puedes estar en eso, mi querido Cáncer. Ya está bueno, porque ya esto se está transformando ya en un vicio. Ya esto se está poniendo, como quien dice, tóxico. Ya de verdad es entradas y salidas, salidas y entradas, entradas y salidas, como cuando uno va pasando por la aduana. Eso es sellando el pasaporte. Cada vez que entra le sellas el pasaporte y le pones allí unas enmiendas. ¿Hasta cuándo? Entonces pareciera ser que ya te hartaste. Tú dijiste, sí, está muy bien, de verdad que muy bonito haber estado con esa persona, pero tiene este defecto y esto, y siempre siempre hace lo mismo, o es mentirosa o mentiroso, lo que sea, yo no sé, cualquier detalle, bueno, no tan detalle, cualquier suceso que se haya producido acá fue digno para que le rompieras. Y ahora esta persona, como quizás como por tercera o cuarta vez, que empieza otra vez a querer volver. Y sí, es cierto, por dentro está mal. Después se dice, pero ¿por qué yo hice esto? ¿Pero por qué yo tuve que cometer este error? ¿Pero qué me pasa? ¿Pero por qué yo soy así? Pero vuelve y le perdonas porque llega de verdad súper arrepentido o arrepentida y al ratito o al tiempito vuelve otra vez en lo mismo. Y así va, te hartaste y ya, definitivamente soltaste. Y viene ahora para ti el ciclo de rodar. Y déjame decirte que hay decisiones de amor para ti. Definitivamente, Cáncer, sin más que decir, sin más nada que decir, lo que viene para ti es un nuevo amor. Es definitivamente un nuevo amor. Sueltas esta persona, la sueltas porque de verdad han sido para allá y para acá es. Muchos para allá es y muchos para acá es, para allá y para acá. Y de verdad que no, como digo, nada, no resuelve, no, es más de lo mismo todo el tiempo. En vez de tú elevarte, cada vez que vuelve esa persona, lo que haces es que te entierras más, te vuelves a hundir más. Después que estás saliendo de ese hueco, vas y te vuelves a hundir. Entonces ya dijiste, basta, se acabó, no hay más nada. ¿Te dolió? Sí. ¿Te costó? Sí. Y mucho. Y mucho. Porque tú de verdad que cuando te prendas, también te prendas. Y te cuesta tomar decisiones. Muchísimas veces estás comiendo barro, estás hasta aquí. Y de todas maneras te cuesta tomar decisiones, ¿vale? Pero ya pareciera ser que como que ahora sí que sí. ¿Ah? Y veo que mira, tu carro empieza a rodar o va a empezar a rodar ese carro. Y también hay decisiones de amor para ti. Viene un amor para ti. No te lo puedo decir de otra manera. Eso es lo que viene para ti. Un amor. Ya esta persona para atrás quedó. Ya ni para coger impulso. Es más, voy a leerle a esa persona aparte solamente la actuación por ver. Nada más que por ver. Pero ya tú estás muy lejos. A lo mejor ni te interesa que yo te lea esto. Pero lo voy a hacer. Habrán algunas personas que sí pueden tener la curiosidad de saber qué va a pasar con esta persona. Pero sí que te digo que para muchos de ustedes ya eso es periódico de ayer o de antes de ayer. Ya ese periódico lo que estás utilizándolo para limpiar los vidrios. Sí, señor. Ajá. Entonces, mira, aquí está el juicio. El juicio le está diciendo los recuerdos no te dejan, esos momentos no te dejan. Y sí que te digo, la reina de bastos está diciéndote, sigue adelante, no pares, continúa con lo que estás haciendo, vas bien, sigue adelante y no voltees, pero ni para nada, pero limpia el retrovisor nada más y ves por el retrovisor, pero no voltees. Aquí está el 9 de pentáculos, donde esta persona definitivamente siente que ese jardín está cerrado. Mire, está cerrado definitivamente. Y
está tomando decisiones, esa persona está tomando decisiones como para de verdad querer volver nuevamente. Y si lo va a hacer con lentitud, lo va a hacer lento. Si va a venir esa persona, pero muy lentamente. ¿Pero por qué? Porque quizás sabe ya, va a sentir la energía, no se le puede, no puede dejar de respirar, sino la energía de que tú vas a tener a otra persona más. Tu actitud, tu manera de ser, ya tú le haces, ya no te importa. Cuando antes morías por esa persona, ya no te importa tanto esa persona. Y ahora resulta que tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe. Dios mío, por Dios. Entonces ya dijiste, basta. Y esta persona creía que ese cántaro era de plástico. O era de qué, de acero, que no se iba a romper nunca. Pues para nada. Ahora le toca a esa persona. Y sí que te digo, está tomando decisiones. Quiere tomar decisiones. Necesita tomar decisiones para ver qué va a hacer con su vida. Pero pareciera ser que ya para esa persona no hay vida. Contigo, por ejemplo. Y veo que está muy lento. Ya como que quiere, como que quisiera venir a hacer las cosas ahora de verdad, como debe ser correcta. Pero ¿cuántas veces lo ha dicho? ¿Cuántas veces ha venido con el mismo cuento? ¿Cuántas? Cáncer, levante la mano lo que le está resonando esto. ¿Cuántas veces ha venido esta persona a buscarte y a decirte no lo hago más, ya está bueno? Sí, es verdad, tienes razón, y vuelve y la vuelve a poner. ¿Cuántas? Así que ya era hora, mi querido y adorado Cáncer. Te felicito, un besito para ti, y viene algo maravilloso, mi querido cangrejito. Para atrás, solamente tú caminando para ir para tu cuevita. Más nada. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.